El Panteón de las Brujas. En las afueras de un pueblo olvidado en México, existe un cementerio que pocos se atreven a visitar. Conocido como el Panteón de las Brujas, este lugar ha sido envuelto en leyendas oscuras y extrañas desapariciones por generaciones. Los ancianos del pueblo cuentan que, hace más de un siglo, un grupo de mujeres misteriosas vividas en la región. Decían que practicaban brujería y eran capaces de lanzar maldiciones o sanar a quienes las buscaban. Con el tiempo, el miedo se apoderó del pueblo, y en una noche de furia, los pobladores decidieron acabar con ellas. Así, bajo la luna llena, fueron quemadas y enterradas en un rincón del cementerio, que desde entonces lleva su nombre. Los rumores aseguran que, desde esa noche, el panteón no volvió a estar en paz. Alejandro, un joven escéptico y apasionado por la historia, decidió investigar más sobre el panteón. Había escuchado las leyendas, pero no creía en ellas y quería escribir un artículo para su blog. Se armó de valor y, con una linterna y una cámara, llegó al cementerio al atardecer. Apenas cruzó la entrada, un viento frío le recorrió la espalda, como si el lugar estuviera vivo y lo observara. Ignorando el escalofrío, continuó su camino hasta el rincón donde las brujas fueron enterradas. A su alrededor, el aire se tornaba pesado, y el silencio parecía envolver cada paso. Alejandro miró a su alrededor y sintió que, más allá de las tumbas y las cruces torcidas, alguien lo observaba. Mientras tomaba fotografías, empezó a notar algo inquietante. Cada imagen salía borrosa, y una sombra oscura se colaba en cada toma. Frustrado, revisó la cámara varias veces, pero no encontró ninguna falla. Pronto, comenzó a escuchar susurros lejanos, palabras ininteligibles que parecían provenir de todas direcciones. Alejandro intentó ignorarlos, recordándose a sí mismo que eran solo el viento y su imaginación. Pero cuando se dispuso a salir, vio algo extraño en una de las tumbas, una marca de mano negra, como quemada en la piedra, que no estaba allí antes. Intentó fotografiarla, pero su cámara se apagó de golpe. El sudor le corría por la frente y sus manos temblaban. Decidió que ya era suficiente y emprendió el regreso, pero al volverse, se dio cuenta de que el camino que había recorrido estaba envuelto en niebla. El cementerio parecía más grande de lo que recordaba, y las tumbas se alineaban en un laberinto sin fin. Desesperado, Alejandro comenzó a caminar rápidamente, esperando encontrar la salida, pero solo se adentraba más en el panteón. Los susurros se volvieron más fuertes, y en un momento de pánico, empezaron a correr. Mientras lo hacía, algo llamó su atención. En una esquina oscura, vio la figura de una mujer. Su vestido era negro y antiguo, y su rostro estaba cubierto por una capucha. La mujer lo observaba fijamente, y aunque estaba a varios metros de distancia, Alejandro sintió su presencia como si estuviera justo a su lado. Intentó hablar, pero su voz se ahogó en un susurro. La mujer levantó una mano y señaló hacia una de las tumbas. Sin entender, Alejandro sintió un impulso incontrolable de acercarse a la tumba que ella señalaba. Cuando llegó, vio el nombre de una de las brujas quemadas aquella fatídica noche, pero algo más llamó su atención. El suelo frente a la tumba estaba fresco, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Sin darse cuenta, Alejandro se agachó y comenzó a remover la tierra con sus manos. Mientras lo hacía, un viento helado soplaba a su alrededor, y los susurros se transformaron en gritos. Finalmente, sus manos tocaron algo sólido, una vieja caja de madera, tallada con símbolos extraños. Temblando, la abrió y encontró un conjunto de huesos humanos atados con un hilo negro y una figura de cera con un rostro horriblemente detallado. Alejandro retrocedió, horrorizado, pero sintió una mano fría en su hombro. Era la mujer de negro. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro, y su rostro estaba marcado con cicatrices antiguas. Con una voz que parecía provenir de lo más profundo de la tierra, le susurró: «Nosotras no morimos, estamos esperando». Alejandro intentó gritar, pero su voz no salía. Cayó al suelo, sintiendo como si su cuerpo estuviera paralizado por una fuerza invisible. La mujer comenzó a recitar palabras en una lengua antigua, y los huesos dentro de la caja empezaron a moverse, a cobrar vida, mientras el rostro de cera parecía mirarlo fijamente. La figura en sus manos cobró vida lentamente, y Alejandro sintió como si algo oscuro y maligno comenzaría a apoderarse de él. Cuando terminó el hechizo, la mujer desapareció en la penumbra, dejando a Alejandro solo en el cementerio.
Despertó al día siguiente, fuera del panteón, con los primeros rayos del sol. Pensó que todo había sido un sueño, pero cuando intentó levantarse, sintió un intenso dolor en el pecho. Al abrir su camisa, vio una marca negra, idéntica a la de la tumba que había encontrado la noche anterior. No era solo una marca, sentí que algo se movía dentro de ella, como si su vida misma estuviera ligada a esa maldición. Regresó al pueblo, pero los días que siguieron fueron una pesadilla. Cada noche, Alejandro escuchaba susurros en su habitación, y el rostro de la bruja aparecía en cada espejo. Su salud comenzó a deteriorarse, y sus amigos, preocupados, intentaron ayudarlo, pero nada funcionaba. La última vez que alguien lo vio, Alejandro se dirigió de nuevo al panteón de las brujas, convencido de que era la única manera de liberarse. Dicen que nunca salió del cementerio, y desde esa noche, algunos visitantes aseguran ver su sombra merodeando entre las tumbas, con una expresión de dolor y desesperación, como si su alma hubiera quedado atrapada entre las antiguas maldiciones del panteón de las brujas. Nadie en el pueblo sabía con exactitud qué había pasado con Alejandro. Algunos decían que simplemente se había marchado, otros, que las brujas se lo habían llevado. Pero los pocos que visitaban el panteón de las brujas sabían que algo oscuro había quedado enraizado allí. El cementerio había adquirido una presencia aún más macabra, el ambiente se sentía más frío, y era casi imposible ignorar la sensación de que alguien observaba desde las sombras. Un joven llamado Raúl, estudiante de antropología y conocido por su interés en lo paranormal, llegó al pueblo con la intención de investigar el caso de Alejandro. Al escuchar las historias de los habitantes y descubrir las leyendas del panteón, sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad. Decidió pasar una noche dentro del panteón para documentar cualquier fenómeno y confirmar si los rumores sobre Alejandro eran reales. La noche que Raúl ingresó al cementerio, el cielo estaba oscuro y sin luna, lo que le daba un aspecto más lúgubre al lugar. Armado con una grabadora, una linterna y su diario de notas, comenzó a caminar entre las lápidas, memorizando cada detalle. Los murmullos del viento le parecieron simples leyendas, hasta que llegó al lugar donde Alejandro había sido visto por última vez. Allí, una sombra comenzó a materializarse lentamente, una figura apenas visible que parecía estar formada de humo. Raúl pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero cuando la figura se acercó y una ráfaga de viento helado lo envolvió, supo que estaba en presencia de algo más. A pocos metros, lo observaba una figura con ojos apagados y oscuros, como si la misma muerte lo mirara fijamente. Era Alejandro. La grabadora de Raúl comenzó a emitir un ruido extraño, una especie de estática mezclada con susurros. Al acercarse más, pudo escuchar una voz débil y distorsionada: «No te acerques, las brujas me tienen». Los ojos de la figura lo seguían, llenos de terror y tristeza. Alejandro intentaba advertirle, pero sus palabras no llegaban claras. Raúl, paralizado por el miedo, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más frío, como si lo estuvieran arrastrando hacia las profundidades. Al regresar al pueblo, Raúl intentó contar lo que había visto, pero sus palabras apenas podían describir la aterradora experiencia que acababa de vivir. El miedo comenzaba a invadirlo, y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Alejandro aparecía en su mente, con esa expresión de desesperación que lo perseguía. Con el paso de los días, Raúl empezó a experimentar fenómenos extraños. Veía sombras en su habitación, escuchaba pasos en medio de la noche, y cada vez que intentaba escribir sobre su experiencia, las palabras se borraban misteriosamente del papel. Pronto entendió que había traído consigo algo del panteón. La maldición que Alejandro había enfrentado ahora se cernía sobre él, y comprendió que el único modo de romperla era regresar al lugar donde había comenzado todo. Una noche, armado con valor, Raúl se dirigió al panteón nuevamente. Sabía que la figura de Alejandro estaba atrapada en aquel lugar, y que, de algún modo, tenía que liberarlo para salvarse a sí mismo. Caminó hasta la tumba de las brujas y comenzó a recitar una oración que había encontrado en un viejo texto de exorcismo. Sin embargo, a medida que pronunciaba las palabras, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si estuvieran tomando forma y acercándose. Raúl, desesperado, sacó de su mochila una vela negra y una cruz que había traído para protegerse. Encendió la vela y colocó la cruz sobre la tumba de las brujas, esperando que sirviera de protección. Pero apenas lo hizo, el viento sopló con una fuerza inhumana, y la vela se apagó.
En ese instante, una voz profunda y gutural resonó desde el suelo, diciendo: «Este lugar nos pertenece. No hay escapatoria». La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, y de la tumba emergió una figura espectral, una mujer vestida de negro con ojos llamantes, la líder de las brujas. Su risa era escalofriante, y con un movimiento de sus manos, un humo oscuro rodeó a Raúl, como si lo estuviera envolviendo en un hechizo mortal. Raúl intentó retroceder, pero sintió que algo le impedía moverse. Entonces, Alejandro apareció junto a él, como si hubiera logrado romper por un momento la maldición que lo ataba. «No lo hagas», le dijo, «huye mientras puedas». Pero antes de que Raúl pudiera reaccionar, Alejandro fue arrastrado de nuevo al suelo, y su rostro desapareció en la oscuridad. Raúl sabía que él también corría peligro, pero en el fondo, algo le decía que no podía abandonar a Alejandro. Decidió enfrentarse al líder de las brujas. Raúl, al darse cuenta de que solo enfrentando al líder de las brujas podría liberarse, comenzó a gritar, pidiendo que se mostrara de una vez y lo enfrentara. Al instante, la figura oscura volvió a emerger de la tumba, con sus ojos llenos de maldad. Ella extendió su mano hacia él, y Raúl sintió como la vida misma comenzaba a renacer de su cuerpo. En su último esfuerzo, Raúl sacó un rosario que había pertenecido a su abuela y lo sujetó firmemente. Cerró los ojos y comenzó a recitar una oración, sintiendo que cada palabra se volvía una chispa de luz que lo envolvía y lo protegía de la oscuridad. La figura de la bruja retrocedió, y por un momento, Raúl sintió que la maldición se debilitaba. La bruja, furiosa, lanzó un último grito antes de desvanecerse en el aire, llevándose consigo las sombras y la sensación de muerte que llenaban el panteón. Alejandro, quien aún se encontraba atrapado en el lugar, finalmente se despidió de Raúl con una mirada de paz. «Gracias», susurró antes de desvanecerse, libre al fin. Raúl logró salir del cementerio esa noche, exhausto y marcado por lo que había vivido. Las sombras y los murmullos habían desaparecido, y el panteón recuperó la calma. Sin embargo, el recuerdo de las brujas y de Alejandro quedó grabado en su mente, y prometió no olvidar jamás el sacrificio que había presenciado. Desde aquel día, el panteón de las brujas fue definitivamente abandonado, y los pocos habitantes del pueblo decidieron sellar la entrada. Las historias del panteón se volvieron leyenda, y pocos se atrevían a mencionar lo sucedido allí. Raúl continuó con su vida, pero nunca dejó de sentir una conexión con aquel lugar, como si la experiencia hubiera dejado una marca en su alma.